Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de La Sobremesa, aquí en Radio Galvez de Mascharavilla. Y la semana pasada estuvimos hablando de sanidad y esta semana vamos a hablar de educación. De educación porque, como otra vez en Rincón de la Victoria, pues pasa lo que no debería pasar, que ocurren cosas que en educación y en lo que es salud parece que algo falla en Rincón de la Victoria y en Andalucía. Y bueno, hoy nos acompaña la agrupación de AFA, de Baluma, que es de la Cala del Moral, y tenemos a Manuela, tenemos también a Carlos y a Alberto, que Alberto ya lo conocéis de la semana pasada, que hablamos de salud. Y nada, bienvenido. Otra vez, Alberto, ¿cómo estás? A Carlos, ¿qué tal, Manuela? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. No, como tú sabes que ya te dije que tenéis las puertas abiertas, todo lo que sea para el bien de todo el mundo, no solo por unos cuantos, sino de todo el mundo, tenéis las puertas abiertas. Y bueno, ¿qué está pasando? Porque parece que el día 12 os manifestáis. ¿Por qué? Sí, bueno, el día 12 efectivamente hemos convocado una concentración justamente en la explanada que acompaña el lateral del Colegio María del Mar Romera, que Ujú. es nosotros formamos parte de la Asociación de Familias del Alumnado de ese colegio. Y bueno, pues esa concentración, el motivo es que ya nuestra asociación lleva años reclamando que se inicien las obras del instituto que están allí Sí, el proyectadas, quinto instituto. del quinto instituto del Rincón de la Victoria, segundo de la Cala del Moral, que están proyectadas desde 2018, ahora ya hablaremos un Ujú. poquito más en profundidad. Sí, efectivamente. Y bueno, otro de los motivos principales es las dificultades o la negación más bien del derecho al uso del transporte escolar, que bueno, lo va a explicar mucho mejor Manuela, que es Mm. una madre afectada. Y bueno, pues son las dos demandas o las dos reclamaciones que hacemos en esta concentración. Mm. No obstante, bueno, desde la Asociación de Familias no solo tenemos estas demandas, no solo trabajamos para mejorar en estos sentidos. Está Carlos aquí también, que nos va a hablar de un tema que afecta a muchas familias también del colegio, ¿no? Sí, porque también, efectivamente, no solo habláis sobre el tema del quinto instituto, que se prometió hace ya bastantes años, como siempre cuando llegan elecciones, y después no se hace nada, pero también tenéis el problema de transporte, ¿no, Manuela? ¿Eso qué está ocurriendo con el transporte? Pues lo que está sucediendo es que se está dando una situación de desigualdad en el acceso Acércate un poquito más al micro, si quieres. de las Ahí, distintas ahí está, familias perfecto. del centro al transporte escolar, al servicio del autobús escolar que Sí. tiene el colegio y que recoge a niños en los alrededores, no solo en la Cala del Moral, sino también en Rincón de la Victoria, en Torrebenagalbón y en Chilches, que es donde nosotros vivimos. Ujú. Nosotros estamos reclamando desde hace 2 cursos poder utilizar ese autobús Ajá. que para todos los días en una parada que está a 5 minutos de nuestra casa, en el que se suben niños que son compañeros de colegio, de clase y vecinos de nuestros hijos, pero ellos sí pueden utilizar el servicio Sí. y nosotros no podemos ¿Y por hacerlo. qué motivo? Pues el motivo que se nos da a nosotros es que esa parada, como todas las paradas que están fuera de lo que se considera el área de influencia del colegio, que es la Cala del Moral, se Ujú. encuentra en extinción. Ajá. Lo que pasa es que eso nos lo vienen diciendo desde hace 2 cursos. Sí. Las paradas siguen, no existe una fecha para extinguirlas, ni tampoco se ha informado de cómo se va a hacer. Y, por ejemplo, este curso han accedido niños nuevos al transporte y todos los cursos acceden niños nuevos al transporte, dándose situaciones como que, por ejemplo, mi hijo pequeño, que este año ha empezado el colegio, tiene una compañera de clase que vive a 2 casas de la nuestra, Sí. que sí utiliza el autobús porque tiene una hermana mayor que ya lo estaba utilizando y entonces ella va todos los días o muchos días al colegio en autobús escolar y a mi hijo lo tenemos que llevar nosotros en coche. Es que no entiendo nada. Sí. Es que es muy, por mucho que te lo explique es muy difícil de Claro, entender. supongo entonces que porque esta vecina ya tiene su hermana anteriormente que estaba utilizando este transporte, sí Ujú. tiene... Claro, se decidió, en el momento en el que se decidió que no se iba a permitir que más niños accedieran al servicio porque el servicio se iba a extinguir, que este derecho se iba a mantener a los niños que ya lo estaban utilizando Sí, es normal.
Y también a los niños con hermanos, porque es verdad que si lo nuestro es una desigualdad, pues también lo es que en una misma familia haya un hermano que lo utilice y otro que Y otro que no. no, claro. Pero ¿qué sucede? Que el autobús que para todos los días y que todos los días lleva y recoge a niños, además es que tiene plazas suficientes, tiene plazas libres, porque nosotros lo sabemos no solo porque lo hayamos constatado visualmente desde fuera, Sí, sino porque muchos de los niños que suben al autobús son vecinos, son amigos de mis hijos y nos lo dicen, o sea, han contado los asientos. Es decir, que nosotros no estamos reclamando, o sea, ni siquiera estamos entrando en el debate de si hay que extinguirlo o no, que sería otro tema que por supuesto habría que debatir, pero ni siquiera estamos hablando de eso, ni estamos pidiendo que se cree una parada nueva o que se ponga un autobús nuevo. Es que hay un recurso claro. público que todos sufragamos con nuestros impuestos, Sí. los que utilizamos el autobús y los que no, porque además el colegio es de todos, es de todas las Efectivamente. familias y no se está discriminando en el uso de él. Nosotros lo vemos así. Claro, es que es lo que te comenté, es lo que te iba a comentar. Entonces, yo veo ahí una discriminación. A nosotros se nos dice que no hay discriminación, Tú, tal como me lo pero cuentas, yo claro, la veo. tal como me lo cuentas, yo veo discriminación. Yo la veo Eh, también. sí, Desigualdad es el término, ¿no?, al bueno, que se ha llegado para sí, que no... Sí, sí, desigualdad. sí, claro. Vale, queda más me voy a callar. Yo no voy a dar mi opinión, yo estoy aquí solo para daros voz, pero mi opinión es distinta. Claro, entonces, ¿con quién vais a encontraros? ¿Sabéis cómo vais a encontraros ya el curso que viene? Porque esta acaba. Bueno, ¿No pues tenéis todavía...? yo la perspectiva que tengo, la verdad es que no es nada esperanzadora, porque además, bueno, como mucha gente sabrá, estamos en pleno periodo de matriculación de los centros Exacto. y los servicios complementarios, uno de los cuales es el transporte escolar, se piden ahora. Entonces, nosotros, como esto lo estamos peleando desde hace 2 cursos, una de las cosas que nosotros siempre teníamos en la mano es que el centro, como todos los centros, oferta una lista de paradas y en la lista de paradas que oferta este centro, que además está publicada en su web, está la nuestra. Está Claro. la nuestra y la de otras familias, porque esto que te estoy contando yo es un caso, pero esto le pasa a otras familias en El Rincón, en Torre de Nagalbón. Sí, porque tiene varias paradas, ¿no? O sea, tiene el Claro, Rincón, Chilche... claro, hasta Chilches. Ajá, En la Cala del Moral y luego en El Rincón y en Torre también tiene, y Chilches, digamos, es como, que es la nuestra, es como la más alejada. Entonces el centro tiene su lista de paradas publicada y cuando uno hacía la matrícula, tanto el año pasado como el anterior, pues cuando tú solicitas el autobús, en un desplegable tienes que elegir sí. tu parada. En ese desplegable, los 2 cursos anteriores se mostraban todas. Este curso solo se muestran las de la Cala del Moral y se muestra una adicional que es la del Rincón de la Victoria en Mercadona. Ajá. Entonces, a las familias se ha emitido una comunicación por parte del centro diciendo que aquellas familias cuyas paradas no aparezcan en la lista, es decir, todos los alumnos que se suben fuera de la Cala del Moral y que sí están utilizando el autobús, bien porque accedieron a él antes de que esto sucediera, bien porque tienen hermanos mayores, tienen que elegir esa parada, que es Sí. una parada que no tiene que ser la que le corresponde, O si sea, ya nos ponemos en claro. plan exquisitos. Claro. Y entonces, desde el centro, que el centro ha explicado que estos son instrucciones de la consejería, pues se les remitirá la documentación necesaria y se hará como de forma individualizada, que bueno, la verdad es que a los que estamos un poco metidos en esto, pues nos parece una forma un poco extraña de Sí. proceder, ¿no? Y que creo que muestra una vez más la poca transparencia con la que se gestionan a veces los servicios complementarios de la educación pública, que además algunas veces nos obsesionamos mucho con lo académico y son súper importantes también, Claro. porque garantizan que todos los alumnos accedan en unas condiciones lo más iguales posibles, ¿no? Es muy importante cómo llegas al centro, a qué hora puedes estar en el centro, si comes en el centro. Entonces todo esto está, o sea, por eso lo estamos peleando, porque entendemos que establece una brecha entre unas familias y otras y, por ejemplo, a nivel de conciliación es una faena. Claro, entonces en vuestra línea, como digo yo, desde Sí, la es una Cala hasta línea, Chilcha, es una línea. solo hay un bus para ese colegio, quiero decir. Sí, Por ejemplo, con Benagalbón sé que hay 3 o creo que 4. sí, puede que me equivoque, pero yo creo que en la nuestra solo hay un autobús. Vale. Entonces, de esa línea ya van a quitar varias paradas, que son bastantes por lo que veo. Porque si solo dejan 2,
Claro, de esa línea van a extinguir todas las que no estén en la Cala del Moral. No lo entiendo. Bueno, es que realmente no hay nada claro, Claro. porque el Claro. correo que Es que nos... por eso no me aclaro, porque si hay los niños que viven en el Chilche, que es que están en la otra quinta, puñeta, Ujú. de la Cala. O mejor dicho, del colegio, porque el colegio no está en la Cala, está en la parte alta de la Cala. Es que esa es Efectivamente. otra cosa sea, que tenemos que aclarar claro. también, que el colegio está, como se dice Efectivamente. aquí, empeñado. O sea, es un Exacto. colegio Sí, que al está en Parque que, Victoria. a no ser que vivas en una de las urbanizaciones que hay en Parque Victoria y además en las que están justo enfrente, es un colegio al que solo se puede llegar en Sí, vehículo motorizado. efectivamente. O bien en vehículo privado de la familia o bien en transporte escolar, porque no hay transporte público. Es Ujú. decir, es un colegio que requiere de eso y por eso es todavía más importante. Claro, a eso es donde yo quería llegar. Que no es un colegio que diga que no es necesario un autocar o un transporte público. Es que es necesario. Es necesario para todo el mundo. Claro, porque Sí. no está en la playa que tú puedas coger, por ejemplo, el portillo o el bus, ¿no? Que tú te dejas allí y ya está, te lo costeas tú, vale, ok. Pero es que no, es que tengo que ir hasta arriba de la cala, que ahí, por narices, necesito un Sí, vehículo. Sí o sí. además Sí es o sí que es un vehículo. no es solo que solo se puede llegar Claro, en transporte público o el transporte escolar público, sino que solo se puede salir de exacto, esa manera también. también. Claro, Y lo digo enlazando con el tema del instituto, porque yo llevo todas las mañanas a mis hijos a primera hora al aula matinal y me encuentro todos los arcenes, la mitad en monte, sí, efectivamente, los niños, algunos ya más mayorcitos, adolescentes, otros todavía muy pequeñitos porque será su primer año de instituto, pues esperando de noche aún a las 7:30 de la mañana a que llegue el autobús que les lleva al instituto. claro. Porque pues no hay un instituto, a pesar de estar proyectado desde hace tiempo. Entonces, es una zona con muy poca accesibilidad, Claro, y tenemos el problema de que no tenemos instituto, prometido de hace ya bastantes años, que ni se ha empezado ni la primera piedra, ni en los presupuestos de la Junta de Andalucía aparece para este año, 2025. ¿Vale? O sea que esto va a tardar más. Yo creo que el año que viene ya llegan las elecciones andaluzas. A lo mejor ahí Sí, hacen algo. sale de nuevo. Ahí saldrá por lo menos la promesa. Pero claro, eso ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que no haya institutos y bueno, tengamos que paliar un poco con los institutos restantes que están masificados, ¿cómo no? Pero es que me sorprende lo de la parada del autobús. O sea, me sorprende porque es una línea, es solo una línea que por narices va a pasar por allí. Bueno, Y- yo en ese sentido, Y que es y necesario, ¿eh? después dejo que Manuela lo explique todo, que lo están viviendo en sus carnes y conocen mucho mejor todas las características toda la problemática, ¿no?, que deviene de esta extinción de líneas. Pero sí me parece importante resaltar que el hecho en sí de que muchas familias que están en Chilches, que están en Torre de Benagalbón, etcétera, tengan acceso a ese transporte escolar, nos pueda parecer bien o mal, pero esto es así, es precisamente porque en nuestro municipio había una carencia de plazas Claro. para la escolarización tremenda. Hemos tenido una de las situaciones más graves de toda la provincia años atrás, que se ha ido mejorando pues bueno, pues con los nuevos colegios que se han hecho, con el instituto también de Torre de Benagalbón, Sí. se han mejorado levemente, bueno, en buena medida se ha mejorado. No obstante, la población continúa creciendo, Y mucho. es decir, vamos a vernos en una situación muy similar a la anterior en unos cuantos años. Pero lo que digo que creo que hay que resaltar es que esta situación viene de ahí, de un Sí, problema, efectivamente. y que en vez de solucionar las cosas pues de una manera, pues se ponen parches y entonces los niños de Chilches que vayan al cole de la Cala, los niños de aquí que vayan al otro, tal. Ahora que piensan o deben pensar las administraciones públicas que el problema se ha solucionado porque ya todos los niños y niñas tienen un colegio cercano, extinguimos las líneas, pero no construimos nuevas Claro, plazas. efectivamente. Con lo cual, dentro de 5 años, ¿qué van a hacer? Poner de nuevo las líneas, que nuevos niños y niñas adquieran el derecho para después quitárselo y que haya un nuevo problema. Esto es una falta de previsión y una manera de gestionar que solo puede afectar negativamente a las familias. Pero yo Claro. creo que eso es una constante porque... Acércate un poco más, Carlos. Bueno, que yo creo que eso es una constante porque yo creo que en general nunca se legisla con vista a Sí. posteriori.
Claro. Siempre es algo muy inmediato, vamos a intentar solucionar esto ya. Sí, pero bueno, pero es que a lo mejor la solución no te da margen para hacerlo ya. Tú tienes que tener una previsión, lo que ha dicho Alberto. La población va creciendo y cada vez se necesitan más medios, más infraestructura, más un servicio para el ciudadano, para que estén cubiertas todas sus necesidades. Por ejemplo, actualmente también, como se ha hecho del tema del instituto, los niños del centro donde están los nuestros, ahí en María sí, en Sí, Marromera, normal. el instituto que le corresponde es el Benajatí, Efectivamente. ¿vale? Que no está lejos, pero necesitas un transporte, porque que mandas a Sí, un sí, niño sí. con el día que vaya al instituto con 10 12 años que pase por debajo del puente de la autovía, que no hay una zona peatonalizada para que pueda pasar, cómo cruzar la rotonda que hay allí cerca, no hay pasos de cebra, no hay absolutamente nada, entonces no es una situación lógica para Claro. mandar a un niño que vaya al instituto, teniendo concedido, como se tiene concedido hace muchísimo tiempo ese lugar para que se construya. Pero claro, es como todo. El día que se concedió, pues ¿qué es lo que pasa? Se dio un presupuesto, pero como todo ha ido creciendo y encima en esta ciudad por tres, por Sí. decirlo poco, pues entonces, claro, ninguna constructora dice, es que yo por este presupuesto ni te pongo la excavadora en el solar. Claro, efectivamente. Es que es por falta de presupuesto. Total. Pero, lo había dicho muy bien. Es que no han previsto que el Rincón se haya una ciudad. Sí, Ya pero no es bueno, un pueblo. aún así el tema de la falta Bueno, de presupuesto sí, para mí es algo Relativo. relativo y delicado porque, claro, Alberto, es que esto tiene un trasfondo bastante claro, importante. en primer lugar, ya nos hemos gastado todos y todas las ciudadanas 250.000 euros en la redacción del proyecto del Claro. instituto, que está ahí Tirado. invertido o tirado, no lo A sabemos, saber. pero que eso es un dinero público. El proyecto se valoró en 4,5 millones de euros en su momento, ¿no? Él lo has dicho, en su momento. su momento. Actualmente, Yo me esto va a subir. resulta, iba a decir curioso, pero no, me enfada, porque, por ejemplo, el Instituto Margarita Salas, el último que se Sí. construyó, costó eso. Costó 4,9 millones, casi 5 millones de euros. Tiene 600 plazas, ¿vale? El nuestro tendría 360 plazas, casi la mitad menos. Y como ya han pasado 7 años, ahora se estima que el valor está en 6,8 millones de euros. Claro. Es decir, vale casi más de 2 millones de euros que el anterior instituto con la mitad de las plazas. Simplemente porque La tendencia no va se ha así. iniciado la Sí, obra. Estamos efectivamente. perdiendo, o sea, no solo estamos perdiendo la posibilidad, los derechos y los beneficios que nos aportaría un nuevo Sí, instituto a toda la ciudadanía y sobre todo a nuestros hijos e hijas, sino que es que estamos perdiendo dinero. Exacto, efectivamente. Es que es así. Pero ocurre no solo con los institutos, ocurre con todos los proyectos Todo. que se presupuestó hace unos años. Tenemos unos casos por ahí, por ejemplo, el parque que van a abrir ahora ahí justamente frente al instituto. Ese parque hace unos cuantos años había un presupuesto y se ha triplicado. Claro. Se ha triplicado, pero por eso, porque no se hizo en su tiempo. Y ahora está pasando con el instituto. Es que Bueno, verán, a nosotros, además, el AFA lleva un trabajo increíble. Antes de estas movilizaciones, anteriores compañeros y compañeras se han movido muchísimo, se han reunido con todas las personas responsables, ¿no? Con respecto a infraestructura e inversión de la Delegación de Educación. Con la concejala de Educación, con el alcalde, se han reunido con todas las personas que han podido. Y aunque, desde luego, desde el partido que está en el gobierno, tanto en el pueblo como en la Junta, lo que se transmite es que hay una necesidad de hacerlo. sí. Se transmite, o que se va a hacer. Sí. Patricia Navarro vino aquí a inaugurar el parque periurbano a Torre de Benagalbón Exacto. hace 2 o 3 meses, no me acuerdo, y dijo que este año se hacía.
que se iniciaba la obra del instituto. Entonces, si ella dice que se hace, es que reconoce la necesidad de hacerlo. Hombre, claro. Es que si no Eh, reconoces la necesidad que tiene el municipio de otro instituto, van tarde y mal, porque llevan diciéndolo de hace años. Sí, pero lo que quería decir con eso es que aunque públicamente se dice que se va a hacer y tal, en algunos momentos y en esas reuniones que se llevan manteniendo, en algún momento sí que se ha dicho que, bueno, que ya no existe esa necesidad como hace tantos años, ¿no? Sí. de crear un instituto. Yo insisto en el argumento anterior, si no existe ahora, va a existir. Y por otra parte es que me hace gracia, ¿no? Porque, O sea, bueno, tampoco hace falta Claro. poner un paseo marítimo precioso, pero se hace para que la gente pues, viva mejor, más a gusto y vengan más turistas. Claro. Tampoco hace Claro. falta llenar toda la avenida principal de la Cala del Moral de palmeras para que sea la Cala del Palmeral y talar todas las moreras, las 82, 83 moreras que talaron. Falta no hacía, pero se hizo y eso cuesta Claro. dinero. Entonces, una necesidad imperante, pues quizás ellos no la consideran, pero Sí. desde luego nosotros desde la AFA sí consideramos que solo puede aportar beneficios. Entonces, claro, Alberto, entonces si nos ponemos en esa situación, como tú dices, que no hace falta, si hace falta un transporte público. Porque si desde Chilche no van a tener ese instituto en La Cala o en Torre Benagarbón, ¿vale? Que es lo más cercano que tiene a su casa, si va a hacer falta un transporte que me llegue hasta La Cala. Efectivamente, y O sea, además claro, ahí hay... otro de los problemas bueno, que afectan a todo el municipio y que de hecho ha denunciado públicamente el alcalde de Rincón de la Victoria es el colapso continuo de la A7, ¿no? Y de la Sí. incorporación hacia Málaga. Y evidentemente, tanto permitir que las familias afectadas a las que se les ha denegado el uso del autobús escolar suban a ese autobús, como que se haga un nuevo instituto para que todas las familias que viven alrededor puedan llevar a su hijo e hija sin necesidad de utilizar su vehículo particular, solucionaría, entendemos, En parte. en En parte parte solucionaría, claro. ese problema, ¿no? Claro, ese de colapso que movilidad. hay, efectivamente. Y también, como has comentado, el darle una vuelta al tema del transporte público. Yo trabajo en el transporte público de Málaga Capital y claro, a ver, yo el del Rincón no lo he usado nunca, pero porque lo veo muy deficitario. O sea, tiene unas frecuencias que son una locura. Sí, ese es otro debate a Ese es otro traer debate porque... también a tener. Entonces, Madre pero mía. que eso yo creo que hilaría también con lo que dice Alberto del tema del instituto y de el poder coger y que los hijos e hijas de las personas que vivimos aquí puedan usarlo para poder coger, moverse e ir al colegio. Si hubiese una red de transporte un poquito mejor y que llegase no 2 o 3 veces escasa a la zona de Parque Victoria, tampoco lo sé a ciencia cierta, ¿vale? Pero muchísimo menos que a lo mejor de lo que pienso debería, por el volumen de gente que viven allí. Yo vivo en esa zona. Sí. Lo mismo se usaría más y lo mismo habría muchos chicos que ya con una cierta edad, ya de los últimos cursos lo mismo, lo podrían usar. Claro, Entonces claro. ahí quitamos más vehículos Sí. de medio y también se podría paliar un poquito el problema de la masividad de transporte a determinadas horas por esa zona. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con este tema. Y yo creo que también hay un trasfondo bastante más largo con el tema de lo que ocurre siempre en la 7. Pero bueno, aparte del transporte, que eso, que tenemos que trasladar a nuestros niños a otro instituto, a otros colegios y tal, yo también veo de que mucha gente de Málaga han tenido que irse a la periferia, Torrón, Vélez, tal, pero siguen trabajando en Málaga. Claro. Eso es que me voy a Vélez, pero luego tengo que ir a Málaga, o sea, y eso al final colapsa. Pero bueno, y Carlos, y tú tienes un problema, aparte de, bueno, un problema, yo creo que es un problema, pero bueno. Cuéntanos lo que en tu caso, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la educación y el transporte? A ver, en mi caso concreto y el de muchos alumnos del centro, un problema que nos encontramos desde el año pasado, no, realmente este. A ver, mi hijo tiene diagnosticado TEA, ¿vale? Sí. Que es trastorno del espectro autista. Efectivamente. Entonces, tiene su diagnóstico hecho, entonces, pues, se le asigna una serie de especialistas de apoyo que están en los centros de educación. Primer año, bien, sin problema, los medios correctos. ¿Qué es lo que nos encontramos el año pasado?
que, bueno, el año pasado teníamos 2 PT que son pedagogía Sí. terapéutica Ujú. y 2 AL que son especialistas en audición y lenguaje. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Que teníamos 2 por un lado y 3 por el otro. Entonces, realmente, con el número de niños por aula Sí. de media que suele haber, más teniendo en cuenta que en nuestro centro tenemos un aula específica, Ujú. hay una serie de esos especialistas que están prácticamente dedicados al aula específica y los demás se reparten por el resto de las clases, entre primaria e infantil. Ajá. ¿Qué es lo que nos encontramos este año? Que de las 2 PT y 3 AL nos dejan las 2 AL, pero nos quitan, no, perdón, nos dejan las 2 PT y de las 3 AL que tenemos nos quitan 2 y nos dejan solamente una. ¿Qué es lo que ocurre eso? Que una AL sola se tiene que ocupar de 32 niños Claro. de todo el centro. Sí, ¿Eso en qué se porque deriva? esos niños son los mismos que años anteriores, Exactamente. O incluso. incluso más. Sí, porque es que eso es otra. Cada vez se censan más Porque, claro, y. yo podría entender que han bajado de alumnos, ¿vale? Ujú. Con necesidades especiales, y puedo entender que se quite, pero si encima aumenta y te quitan pues Claro, ¿qué es lo que cuando se reclama te dice la Junta? Ellos siempre salen con el mismo discurso de nosotros hemos aumentado en un porcentaje enorme con respecto al gobierno anterior el número de contrataciones de personal especializado, de PT, de AL, ta, ta, ta. ¿Qué es lo que no te dicen? Que el número de niños censados en Andalucía pues se ha incrementado muchísimo más, porque es verdad que también cada vez se detecta más temprana edad sí. y entonces son niños que necesitan ese apoyo. Entonces eso es un problema que atañe no solamente en mi caso concreto, a mi hijo y a muchos del centro, sino que ese personal que falta para ayudar las necesidades que tiene mi hijo, tiene que suplirlo en muchas ocasiones los tutores de las aulas. Por lo que ese tiempo que le dedica a mi hijo se Claro. lo quita al Claro. resto de la clase. Claro. Entonces, yo creo que esto es algo que no solamente mm, deberíamos o lo vemos las personas que nos afecta directamente, sino el resto de los padres que tienen a sus hijos en los centros, Claro. también les influye. Efectivamente. Porque la acabas de decir, muy claro. Si me quitas el tutor que tiene mi hijo, esas horas que mi hijo pierde con ese tutor, que al final no lo tiene, lo está dedicando a una plaza que ya estaba. Claro, Porque ya estaba. ¿qué es lo que ocurre también? Que hay un problema en el cual en las aulas de los colegios sí hay un ratio de máximo de número de niños por tutor. Sí. ¿Qué es lo que ocurre con estos especialistas? Que no lo hay. Entonces, claro, la Junta, o en este caso la Delegación de Educación aquí en Málaga, que muchas veces hemos ido allí de manifestación, hemos recogido firmas, estamos en un grupo de asociaciones que estamos prácticamente, no te sé decir exactamente el número, pero más de 40 AMPAs y AFAs de Málaga incluso también tenemos también ya gente de Granada, tenemos colegios de Almería. Esto es una cosa que no solamente afecta a Málaga, esto es una Claro, esto cosa está a nivel afectando autonómico. efectivamente, Autonómico, toda autonómico. Andalucía. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay registrados más de 2.600 niños solo con autismo, pero es que no solamente el autismo, hay muchísimo otro tipo Buah. de patologías que necesitan ese tipo de especialistas. Y dependiendo del grado, que es lo que ocurre también, el problema que tiene, es que en una misma clase puede haber diferentes grados. Entonces, no le estás dando una atención específica a cada niño, y porque la evolución de cada niño es distinta Claro. en ese sentido. Y volviendo también al tema de la L, al quedarse con solamente un especialista y tener 32 niños o incluso más a saber el año que viene, que de momento no sabemos tampoco el número de especialistas que vamos a tener, eso equivale a que de media se le estaba dando por niño media hora de terapia a la semana. Claro. Que entre que llegas al aula, coges al pequeño, que ya no es al pequeño, es al o a los, porque puedes tener varios, como es el Claro. caso, por ejemplo, en la clase de mi hijo no solamente está mi hijo. Entonces, también influye en el que poder coger a esos niños, sentarlos y darle la materia que le corresponde,
como el niño se distraiga, el niño se levante, el niño... Porque Sí. ocurre, y aparte que son Buah, niños que tienen son niños que, 4, efectivamente. 5 años, 3 añitos, es muy complejo. Si es una clase de Claro. por sí, los niños no paran. Sí, efectivamente. Un niño que no tenga trastornos ya da trabajo Exacto. a esa edad. Ya una persona que tiene ya un niño, una niña que tenga un trastorno espectro autista, que son más. Yo siempre lo digo que son Complejos. más especiales. Sí, Yo siempre claro. digo más especiales porque son críos que de repente está contigo sonriendo tal y cual, y de repente está en un rincón llorando y demás. Entonces, claro, esa tensión, claro, es que cada niño, que te he dicho, cada niño es un mundo. Y cada niño y niña autista, más mundos. Claro. Y Es también lo que distinto. comentaba antes, depende del grado. Claro. Porque antes se encasillaba en general, Sí, es sí, autista. sí. Pero ahora también por los avances y los estudios que se ha dado, se subdividen en grados. Ujú. Entonces, claro, cada uno, si ya cada persona de por sí, como has comentado, pues, tenemos, cada uno somos como somos, Claro. si encima le sumas ese tipo de trastorno, pues más complejo. Pero claro, pero a ver, nosotros realmente con el centro no hemos tenido ningún tipo de problema. Es más, los profesionales que han atendido, Claro. yo hablo por mi hijo, sí, la verdad que lo han hecho genial. Son unos profesionales que solamente tengo buenas palabras para ellos. Pero el problema es ese, que es la falta de medios. Claro. Y eso es algo que, bueno, por ejemplo, este año también se consiguió una PT más, pero que lo que ocurre, que una de las que tenemos en el centro que tiene su plaza fija, resulta que la subdelegación de gobierno dijo que teníamos que compartirlo con otro centro, que es el Gregorio Marañón de la Cala. Es Ujú. decir, una serie de días está en nuestro centro y el resto está en el otro centro. Entonces volvemos a lo mismo. Si por clase o por niño hay unas horas de trabajo con ellos, divídelo a la mitad. Claro. Yo no lo entiendo. Yo es que, a ver, es que este caso me toca porque yo tengo un sobrino autista. ¿Ah? Yo tengo un sobrino autista. Y este caso ya es mayor, ya tiene 17 años, ¿vale? Para 18. Y este caso ya lo hemos tenido. Y siempre es lo mismo. Por eso siempre te digo que no avanzan, van retrocediendo. La Junta, quiero decir. ¿Por qué? Porque cada vez hay más niños, que tú lo has dicho muy bien, cada vez hay más niños y niñas que se lo diagnostican muy pronto. Y en vez de darle solución a esa familia o darle ese apoyo, cada vez se lo van quitando. Pero ojo, aparte de que vayan quitando. Pero no el instituto, No, ni no, los no, colegios. no, no, Al no. contrario, No, demasiado no. hacen Sí. con lo que, Sí, ya te digo. van teniendo. Pero que desde la Junta o Claro. desde el gobierno central, de donde sea, se le hace vaya el gobierno, recortando eso a esa familia, que no es solo la familia, es que también esos niños y esas niñas. Porque esos niños y esas niñas, con pocas horas que tengan, porque si pasan 8 horas en el instituto, realmente pasan 3, con esos 3 o 4 diarios con esa persona especializada para él. Ujú. Es que no son nada, no es nada diariamente. O sea, claro, yo es que no lo entiendo, porque a la larga para ese niño y esa niña es un problema. Claro que un No solo, problema. no solo para los padres. Y a esto también le sumamos que en mayo, si mal no me equivoco, hubo concentración porque también esto deriva al tema del problema de los centros de atención temprana, Claro. que también se han manifestado, también está falta de personal y de medios, y entonces también encima de que coges a tu hijo, lo llevas, tienes que ajustar horario, muchas veces tienes que incluso, como concilias con tema de trabajo, tal, muchas veces te encuentras con problemas de que hay listas de espera, que tienes que coger y esperar a lo mejor para que tu hijo sencillamente lo evalúen y luego lo llamen para que empiecen las sesiones. Y la Junta te lo subvenciona hasta los 6 años. Efectivamente. A partir de ahí, te lo tienes que costear tú. Claro. Y veremos a ver. El Sí, mío sí. tiene 5, nos queda un añito y a partir de ahí, pues a ver, Sí, sí, a ver cómo lo planteamos. Yo es que eso me parece, y me está gustando además el estar aquí con diferentes Claro, situaciones, porque creo que por intentar hacer además así ahora una visión un poco más holística, ¿no? Es que yo no estoy aquí porque mi único problema o mi única dificultad en mi vida sea que me gustaría que mis hijos vayan al nuevo instituto del Rincón de la Victoria. No, es que resulta que todos y todas tenemos vidas complejas en las que si
no tengo transporte escolar y eso me dificulta la conciliación, pues ya me está generando un problemita. Si además mi hijo o lo que necesita mi hijo es quedarse a comedor porque yo salgo más tarde de comer, pero el comedor Regular. lo lleva una empresa estadounidense que se dedica a los campos de fútbol, pero de paso Diversificamos. hace comida, Sí, sí. pues regular también porque es otra cosa que a lo mejor, o sin a lo mejor, me pasa, pues mi hijo llega a casa y me dice, papá, ponme de comer. Claro. Ostras, Sí, sí, sí. pues si vienes del comedor. Si además a mi hijo o a mi hija no le puede prestar toda la atención su tutora porque han recortado a la profe de apoyo que se tiene que dedicar, entonces resulta que para mí el colegio se está convirtiendo en una preocupación, pero es que a lo mejor tengo un padre o una madre enferma. Y vuelvo a la entrevista última por el tema de la sanidad, que no consigue, no hay manera de que consiga cita, a lo mejor está pendiente de que le llamen para la dependencia, pero no le llaman, porque en Andalucía tardan entre 3 y 4 años, a lo mejor yo todos los días tengo que ir a trabajar a Málaga, pero está colapsada la autovía, no llego, no tal. Pues al final nuestra vida se dificulta bastante cuando nuestros gobiernos pues no apuestan por lo público. No apuestan por lo público. Efectivamente. Y además, y continuando el melón de la semana pasada, del tema de las derivaciones encubiertas, ¿no? a lo privado, pues resulta que es que en Rincón de la Victoria nos dicen, bueno, pues es que tanta necesidad no hay porque tampoco están tan abarrotados los institutos, lo cual habría que preguntarle al profesorado del Ben Miliana, del Ben Al-Hatif, a ver cómo están sus institutos de colapsados, pero es que lo que no está contabilizado es el alumnado que se está marchando a Málaga, que se está marchando a Vélez, a buscar el ciclo formativo o la formación que quiere hacer y que no se oferta en nuestro pueblo. Y además tampoco está contabilizado cuántos de esos acaban en MEDAC, Sí. que son amigos de quienes son y que los financian quienes los financian, ¿no? Entonces, ¿es una derivación encubierta? Pues no lo sé si es una derivación encubierta. Lo que sí está muy claro es que si yo tengo todas esas problemáticas, para mí el colegio está siendo un problema y a lo mejor no me sobra el dinero, pero me lo puedo permitir. Hago un esfuerzo, me quito esto, me quito lo otro, mi hijo va a un concertado. Sí. Mi hijo A lo va mejor no es una derivación, pero El mío, el yo suyo lo no, porque en el entiendo como concertado no lo cogen. como una invitación Sí. de, bueno, que tú quieres todo esto tan fácil. Págalo. Claro. Y Pero respecto es a que lo ya que lo él dice, es verdad que es claro. que yo hay semanas que digo, Dios mío de mi vida, si yo Pero solo tengo 2 hijos, o sea, quiero decir que esto no debería ser tan difícil, no. pero sientes un estrés Sí, por cada pequeña cosa, sí, sí. por conciliar, por llegar a tiempo, Claro. por lo que comenta Carlos, por lo que cuentan los niños del comedor, que podrías invitarlos aquí a que te Sí, contaran, sí, sí. porque tiene Bueno, tela. y de hecho creo que hay varias familias afectadas del bus, ¿no? Que tienen situaciones aún más complejas. Claro, nosotros Claro. tenemos, de los que estamos en el autobús, pues hay una familia monoparental, por ejemplo, que es una madre que necesita que sus padres, que son mayores, recojan a los niños. Claro. Si a esos padres, que como tantos otros abuelos, se encargan de cuidar cuando el padre o la madre que trabaja no puede hacerlo a los niños, tú les haces ir a una parada que no es la más cercana a su domicilio, a Claro. lo mejor son personas que no pueden coger un coche, que no pueden caminar determinada distancia. Hay un caso también de una custodia compartida, Claro. donde se ha denegado a los niños que utilicen 2 paradas diferentes, porque a veces están con su madre, a veces están con su padre, y cada uno tiene una parada más cercana. Se ha denegado. Con lo fácil que sería. Que... Es que Sí, no, sí, sí. A ver, con el tema. He dicho que no voy a opinar y estoy opinando, pero vale. Pero bueno. Con el tema que hemos dicho de que, claro, si tú quieres más servicios, págalo, es que ya lo estamos pagando. Claro, sí. Es sí, que sí. eso ya lo estamos pagando. Lo que pasa es que están recortando. Eso tanto de recortar, vamos a recortar al IVA, vamos a recortar. Al final pasa lo que pasa. Pero bueno. Estamos en la situación que estáis hablando de que tenéis esos problemas, tal, pero poneros en la situación de Carlos ahora. Termina el curso y vuestros hijos no tienen colegio. Carlos, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Qué tal el verano ahora con tu niño? Complicado. Claro. Complicado. Claro, y porque más. si hubiese una alternativa de que un centro
educativo, en este caso, por ejemplo, en donde está tu hijo, Ujú. la Junta o quien sea, el gobierno, diga, mira, vamos a abrir para estos niños todo el verano. Y van a tener todas las mañanas su tutor, su especialista, tal, que siga, que continúe con los trabajos que se está realizando todo el año. Yo creo que es un desahogo para esos padres y también para ese niño. Porque nos vamos de vacaciones, pero esos niños están de vacaciones y no están dando esos cursos o esas clases que necesitan diariamente. Le quitas, la, le quitas lo que hacen todos los días, El que siguen avanzando y progresando. avanzando. Y aparte que son niños que son muy monótonos. Necesitan Sí, todos los días lo mismo. Rutinas. Y esa rutina. rutina Correcto. se lo van a cortar. Y se lo cortan todos los veranos. Yo no quiero decir nada, pero tú ya lo has vivido, supongo yo. Sí, a ver, lo he vivido. Sí es verdad que siguen, Es que ese problema... siguen con las sesiones de atención temprana, pero claro, también los profesionales de atención temprana necesitan sus vacaciones y normalmente en agosto, que es lo que ocurre muchas veces cuando comienza la rutina en septiembre. Las primeras semanas le cuesta muchísimo ir, adaptarse de nuevo a volver a hacer los trabajos, la rutina, pero no solamente en la sesión de atención temprana, es volver a levantarse para el colegio, volver a ir a clase. Todo necesita una readaptación Hmm, muchísimo más. Si de por sí a los niños cuando terminan las vacaciones los vuelves a llevar y es un cambio bastante claro. grande de horario, de rutinas, de todo, pues a este tipo de niños se le intensifica en ese sentido. Y volviendo, enlazando, como que me ha gustado la frase de Alberto, enlazando con el tema antes que estoy diciendo, es que hay una serie de cosas que están haciendo que al final te la tengas que llegar a costear. Otra problemática de estos niños es que va a llegar un punto en el que probablemente en infantil o incluso un poquito más, incluso ahora hay algunos que dependiendo el grado que tenga, necesitan una figura que se llama un profesor sombra, Efectivamente. ¿vale? Que eso hay asociaciones, pero que igualmente tienes que costeártelo y no es barato. No. Y no es barato. Y ojo, tampoco es que estén todas las horas lectivas que está el pequeño en clase. Están una serie de horas, Hmm. no más. Y claro, es que le sumas a que solamente atención temprana hasta los Los 6 6 años. años. Profesor sombra. Si luego aparte, como uno, claro, uno dice, es tu hijo, pues voy a intentar. ¿Qué es lo que necesita? Logopeda, yo qué sé, logopeda, Sí, cualquier cosa. cualquier cosa. Pues venga también. Y esos son más gastos y más Claro. sumando. Y se complica. Es Se lo que has dicho complica. tú. Se complica la cosa No porque sé si en tu caso trabajáis los dos. sí, por suerte. Bueno, por Es que, suerte. claro, Y por necesidad, Y por ¿no? necesidad también. Hoy en día. es que por desgracia hay muchos Claro. padres con niños autistas, porque depende del grado, como bien has dicho, Carlos, hay padres que tienen que dejar de trabajar. Uno, Ujú. porque necesitan una atención muy, o sea, muy especial ese niño. Entonces, claro, cuando llega el verano, a lo mejor en invierno, ¿vale? Pueden trabajar los dos porque están en un centro, tal niño. Pero cuando llega el verano, uno de los dos tiene que dejar de trabajar. Ujú. ¿Y qué pasa? Cuando deja de trabajar, ya no tienes suficiente dinero para costearte todos esos gastos que tiene ese niño o esa niña. Entonces, claro, es que es todo un círculo y se hace toda una bola con el tema de la educación, el tema de la sanidad, el tema de todo. O sea, y por eso siempre he dicho que lo público se tiene que pelear y se tiene que defender. Y yo estoy dispuesto a pagar más impuestos para que mis niños, mis sobrinos, mis padres, mis abuelos tengan una sanidad mucho mejor, tengan una educación mucho mejor. Pero la cuestión es que se invierta en Claro, eso. Yo tampoco tengo problema. Además, yo creo que es un poco de sentido común. Es normal. Es decir, es algo que todos aportamos para que en teoría vivamos mejor y tengamos una serie de cosas de las cuales nos beneficiamos todos. Pero si luego sí, ese dinero coges ese tu dinero, nómina y dices, me han quitado tanto. Y bueno, ¿y ¿y dónde eso está? dónde está? Claro. Porque hay veces que dices, no lo veo reflejado. Claro. Sí, ese es el problema. Por eso digo que yo creo que es más falta no sé, de recursos, no, porque recursos existe, sino que Yo creo que aparte también muchísimas veces es una excesiva burocracia para todo. Sí, Y muchas trabas y mucho, porque este caso lo hemos llevado, se ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Málaga, se ha llevado al Pleno de Diputación, el cual nuestro alcalde era el presidente del Pleno en el que estuvimos. y es. Y es. Sí, siempre. Se ha llevado al Parlamento andaluz. Se ha hablado con la delegada de Educación de la Junta.
Y es que encima muchas veces te dicen que es que son, incluso el Juanma Moreno te dice, es que son casos aislados. Mm. Sí, bueno, Y te quedas a veces que Sí, dices, sí. caso aislado, amigo. eso me parece importante lo que Caso acaba de aislado. mencionar Carlos, que Sí. es que tanto la problemática del transporte escolar como la reclamación para que se inicie en la obra del Siempre instituto, son casos aislados. Sí. como las de las familias que representa Carlos ahora mismo, hemos tocado todas las Todas las puertas. puertas. Todas. No hemos decidido de repente, pues el día 12 hacemos una concentración porque estamos súper aburridos y No con tenemos la, nada esto mejor que porque y, ya hacer. y con la claro, fresquita a las 2 de la tarde vamos a hacer una concentración en el colegio. Además, los pasos que ha dicho Carlos, los mismos todos. O sea, sí, sí, hemos sí, es ido todo. a pleno del ayuntamiento, a pleno de A diputación, al consejería. Parlamento andaluz, al defensor del pueblo, incluso ellos. El O edificio sea, negro, entrega todos. firmas, Se han manifestando presentado allí. escritos y Sí. escritos, que siempre es lo que te dicen, que presentes un escrito. Sí, claro. Y ahí ya, desgraciadamente, pues nos Tenemos vemos tiempo para todo. en la necesidad de expresar nuestras reivindicaciones de forma, pues así, ¿no? Sí, Bueno, que pues que se escuche ya, bueno, porque no porque veas. parece Que lo que haga. a través de los plenos y a través de las reuniones, desde luego no se nos escucha. Entonces pensamos que quizás reivindicándonos de esta manera y bueno, pues quizás teniendo una cierta repercusión en prensa, la que podamos tener, poquita, porque es un problema local, pero quizás así a lo mejor de repente se abren algunos oídos, no lo Claro. sabemos. Y bueno, vamos a recordar antes de marcharnos y de cerrar bueno, no me gustaría cerrar porque la verdad que es bastante interesante, pero sí que el tiempo pues no apremia. Para cerrar, vamos a recordar cuándo es no sé si manifestación, Es una marcha, concentración, concentración. sí, nos vamos a reunir, como he dicho al principio, en la explanada donde está proyectado el instituto. Madre mía, a las 2 de la tarde, pues sí, fresquito, Sí, fresquito, fresquito. bueno, es una De- hora muy mala para todo el que no vaya a sí, ir a recoger a su niño o sí, niña sí, al sí. cole. Vamos a invitar a la gente que vaya con sombrillas. Bueno, intentaremos poner una carpa para que ningún peque se quede allí frito, pero bueno, es verdad que es una hora en la que creíamos que la participación de las Sí, familias del colegio iba a ser mayor, porque es la hora a la que la mayoría de las familias van a recoger a sus peques. Y a las 2:15, el jueves día 12, el próximo jueves, pues esperamos estar allí muchas familias. Además, hemos recibido el apoyo de grupos políticos, de sindicatos, que supongo que estarán por allí también. Y bueno, pues además de la concentración del día 12 a las 2, como hemos dicho, siguen abiertas las recogidas de firmas en cham.org, ujú, una para el transporte, otra para el instituto, y lo mismo, animar a que la gente entre, busque. Hay un Instagram además del tema del transporte. Mm. En redes sociales es fácil de encontrarnos y bueno, pues que es solo un segundo, ¿no? sí, Meterse, lo pondremos firmar. ahora abajo en la gente para que puedan Estupendo. entrar y Ujú. pinchar ahí para poder firmar y demás. Y eso, insistir que es una concentración que, bueno, aunque aquí lógicamente pues es un espacio en el que expresamos nuestra frustración y tal, pero nosotros hemos invitado a todos los grupos, por ejemplo, políticos del municipio, incluido el PP, que es el que está gobernando, porque es que nosotros no vamos contra nadie, nosotros vamos a favor del municipio, a Claro. favor de las familias y creemos que se deje usar el transporte escolar, al menos hasta que se extinga totalmente a las familias que lo venían usando, es beneficio para todos y todas. Que se construya un nuevo instituto, pues igualmente, tiene un montón de beneficios, mejora la oferta educativa del municipio, descongestiona los institutos que Sí, que ya están actualmente lo colapsados, vaya. están. Los niños y niñas del Romera van a continuar en su entorno. Los que tenemos hijos de diferentes edades no vamos a tener que dejar a uno en un sitio, irnos a otro pueblo a dejar al otro. En fin, son múltiples beneficios. Entonces, insisto, no vamos contra nadie, vamos a favor del municipio y, por supuesto, a favor de los derechos de nuestros hijos e hijas. Perfecto. Manuela, para cerrar, reivindícate. Bueno, pues vamos, lo que dice Alberto, que al final, y también enlazando con lo que explicaba Carlos, de que esto no solo afecta, lo que le has puesto no solo afecta a las familias de niños con necesidades diferentes, ¿no? Es que cuanto mejor estemos todos, mejor vamos a estar todos, aunque suene redundante, ¿no? Y tener un municipio que está bien conectado, donde
los niños y los chicos y chicas pueden acudir fácilmente a su centro educativo, donde los centros educativos no se convierten en un atasco, como le pasa al nuestro, por la cantidad de coches que hay todas las mañanas, con los peligros que eso supone en una zona donde hay niños pequeños. Son cosas de lógica, no tener una autovía de 2 carriles permanentemente colapsada, no respirar lo que estamos respirando todos en el Rincón de la Victoria, no perder tanto tiempo en desplazarte. Bueno, son cosas que verdaderamente a todos como comunidad nos benefician. Y Pues yo sí. pienso, incluidos los poderes políticos, Sí, que sí, nos beneficia a todos. a A todos. todos. Y Carlos, bueno, para terminar, reivindícate tú también. Para terminar, ¿qué decir? Aprovecha. Aprovecho. Que a ver, que yo creo que es que, como has dicho antes, o como se suele decir a veces, esto se lo dices a cualquiera y no lo entiende. No. Son cosas un poco que yo creo que caen por su propia lógica y por un poco de sentido común. Es que no. Este mismo caso, o sea, le explicas esto igual, con temas a lo mejor totalmente distintos y te dice, pero si tienes razón, ya, pero ¿y por qué no se hace? Claro. Buena pregunta, ¿por qué no lo hace? Entonces yo lo único que quiero y me gustaría, y como he dicho antes, es que esto es algo que no solamente afecta a una serie de niños concretos, afectan a todos los niños del centro. Y tanto el tema del transporte como el tema de la educación, como el tema de la sanidad, es que yo creo que todo va un poco ligado y va unido de la mano. Como cuando se hizo la manifestación ahí en la Plaza del Rincón, dije, si no con una cosa, yo creo que muchas veces influye en la otra. Si se tiene una buena educación, si se tiene una buena salud, se progresa mejor y se vive mejor y tendremos, yo qué sé, un futuro mejor, se supone. Sí, se supone. Si no, si una de las patas de la mesa cojea, mal asunto. Entonces, algo que no debería de ser tan complicado, creo yo, de solventar. Sencillamente sentarse, o sea, mirar las cosas bien con detenimiento, ver realmente cuáles son las necesidades de los centros que hay, porque profesionales hay. Claro. Es que profesionales hay. O yo quiero creer que profesionales hay. Es más, seguro que muchísimos tendrán probablemente una bolsa con muchísima gente ahí dispuesta para trabajar y súper preparado. Porque no se le da esa salida. Y sería un beneficio muchísimo para los centros, para la familia y para los niños. Y eso también haría de que estos niños tengan una educación igual, o sea, equitativa. Claro. Que no haya es que llamarlo discriminación un poco fuerte, pero es que puede que caiga en ese sentido, porque lo mismo el día de mañana, si mi hijo no ha tenido el apoyo que necesita y que se le debería de dar porque lo necesita, valga la Claro. redundancia, lo mismo el día de mañana no puede aspirar o no tiene las mismas oportunidades que otro Sí, efectivamente. que sí ha tenido los medios Te que sigo. necesita. Porque a lo mejor, claro, si yo en mi caso es el servicio público yo pido que se le dé a mi hijo lo que necesita. Yo no estoy pidiendo más, yo pido lo que necesita. Y otra familia que sí se lo ha podido costear, ya no estamos en misma igualdad de condiciones. No. Entonces, por eso yo, por ejemplo, soy muy escéptico en el tema de la meritocracia. Para mí no es real. No. No, Ya En somos ese dos. sentido. no Se lo supone es. que la educación pública está para eso, ¿no? Sí, Para sí. garantizar, todos venimos de sitios muy diferentes, intentar Que que todos vayan podamos igual. llegar al mismo sitio, ¿no? Si no, mal vamos. Si cada uno dependemos solo de lo que recibimos en herencia, ¿no? Sí, O de sí, lo que sí. tenemos en nuestra casa. Claro. Mal vamos. Me ha recordado, Carlos, precisamente en esa manifestación que hicimos, se dijo, esto es para recerrar, ¿eh? No, pero me acabo de acordar que en esa manifestación se dijo... A ver, yo quiero cerrar porque tú tienes que Sí, lucir. yo tengo que ir al cine con mis niños. Claro. Se dijo, y además que viene muy bien porque estamos hablando de educación y tal, y me acuerdo que se dijo que se comparó, ¿no? Aquí somos padres todos, tú también, y todos hemos vivido, o tú ya mismo lo vas a vivir, está ahí encima los deberes, no los dejes para el último día, que al final es peor. Pues yo le diría lo mismo a la clase política, los deberes. Claro. Hagan ustedes los deberes, no los dejen para el último día porque después es peor, a lo mejor no tiene solución.
Y mira, y sobre todo, porque es que yo creo que no es tarea de la ciudadanía en realidad. No, estamos, no. A ver, nosotros estamos- elegimos a unas personas, ¿vale? Tam- Para que gestionen lo que nosotros no Claro. podemos gestionar, pero si lo Tenemos- gestionan mal, Tenemos oye, otros deberes, por supuesto, como sí, sí, ciudadanos, sí. pero estos competen Sí, sí, sí. a la clase política. Entonces yo les pediría que hagan sus deberes, que no dejen estar estas problemáticas hasta que el problema sea irremediable y desde luego que si no van a hacer sus deberes, que lo que no hagan es quitarnos derechos. Exacto. Y Yo estoy ahí ya totalmente de sí. acuerdo. Pues yo solo voy a decir que no dejen todo para septiembre. ¿Vale? Que termina el curso y hay que acabar siempre bien. Pues nada, pues muchas gracias a los tres por estar aquí y me ha gustado estar, no sé si debate o charla, la verdad no sé cómo llamarlo, pero me ha gustado. Hay que repetirlo, ¿eh? Tenéis que venir otra vez aquí a Radio Garbez. Encantado yo, Claro que sí. encantado de venir, que además ya te lo dije la otra Sí, vez, sí. Macharavilla es un pueblo maravilloso y es un gusto venir y estar aquí Tú contigo. puedes venir cuando quieras, tú ya sabes que tienes las puertas abiertas, pero vaya, ustedes dos también, Carlos, Manuela, también Gracias. podéis venir cuando queráis. Y Gracias. todo lo que desde aquí se pueda hacer, aquí estaremos. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias a gracias. vosotros. Gracias. Hasta la próxima.